que todos pueden darse cuenta que esta noche hemos llegado a un relato particular y un mensaje particular. Tenemos que ver que la reunión de un Dios de oro era un gran algo más muy grande para Moisés y Dios. No todo lo que estaba pasando allí estaba muy bueno. Moisés estaba en la cima del monte y Dios le estaba mencionando todos los diseños y demás, y era bastante bueno, y creo que Dios estaba contento y Moisés también estaba bastante contento, pero al final de esos 40 días esta cosa maligna sucedió. Eso fue algo muy grande que pasó delante de Moisés. Solo ese hecho, todos los mandamientos anteriores fueron quebrantados. Ya les mencionamos esto. Ahora, el problema es esto. ¿Qué va a hacer Dios? Y después que sucedió esto, ¿qué va a hacer Dios? ¿Podía Dios ceder o abandonar a los hijos de Israel? ¿Dejar todo el proyecto? ¿Podía Dios abandonarlo? Digan, no hay ni que decir que con Dios, aún con ustedes, en su clase de entendimiento, ustedes traen un pueblo, es más de 1 millón, y lo sacan de Egipto según, no de acuerdo a su movimiento en ese tiempo. Hicieron eso sino de acuerdo a una promesa, la promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿verdad? Dios dio una promesa, hizo una promesa a estas 3 generaciones de sus ancestros, y Dios cumplió la promesa, y Dios llegó y sacó al pueblo de Egipto y los pasó por el desierto y los llevó al monte Sinaí y les dio un buen entrenamiento, ¿verdad? Y ahora, de repente, una gran sorpresa para Dios, esta cosa tan maligna sucedió. Les digo, esto es algo así como un hombre y una muchacha, un señor y una señora, y están en el proceso del compromiso para darse ambos en matrimonio, pero de repente la mujer comete ¿qué? Fornicación, envuelta con otro hombre. Piensen, ¿qué tal es la parte masculina? ¿Qué haría? ¿O qué podría hacer él? Piénsenlo. Así que tienen que darse cuenta que ese fue un gran problema para Dios. Era un gran enigma para Dios. O crucigrama. En principio tenemos la certeza de decirle que Dios de veras no iba a ceder, no iba a abandonar este trabajo, no iba a abandonar a este pueblo de dura servicio, aún seguiría con ellos. Pero, ¿cómo podría seguir adelante? ¿En qué forma?
Muchas veces en nuestra vida humana, entre esposo y esposa, cosas como estas suceden. Y muchas veces en la familia, cosas como estas suceden entre padres e hijos. Es difícil para el padre abandonar al hijo. Es difícil también para el esposo dejar a la esposa. Y entonces, ¿dónde está la salida? Dios necesitaba una salida. Les digo, la salida es este mediador, un medianero, Moisés. Moisés aquí, un medianero como este debe ser siempre muy íntimo para entre las partes involucradas, ¿verdad? Esto es lo que sucedió con Moisés. Moisés aquí era el único que estaba limpio de aquella idolatría, de aquella cosa maligna del becerro de oro. Moisés estaba limpio, él no se envolvió en ello. Él se abstuvo de esa cosa, mientras que aquella cosa maligna estaba sucediendo, allá estaba él preservado en la presencia de Dios. Así que fue el único que estaba limpio. No solo limpio, también estaba muy cercano a Dios. No solo cercano. Después van a ver que de acuerdo a su expresión de su clase de petición, pueden ver que era muy íntimo para con Dios. Así que no hay duda, y creo, yo adivinaría, más bien no tengo que adivinar, sino que lo creo, que muy hondo en el corazón de Dios, Dios esperaba que Moisés entrara para darle a Dios una salida. Sin ese medianero íntimo, Dios no tenía salida. No había salida. No hay duda de que Dios quería poner en paz, en propiciación esa situación. Moisés usa la palabra propiciación en lugar de poner en paz. Voy a hacer una propiciación para ustedes, pero en realidad eso quiere decir una clase de apaciguamiento. Así que Dios se ofendió, y esa ofensa fue muy inexcusable. No podría ceder. Esa ofensa era muy seria. No es solo hacer algo malo. Hacer un ídolo y adorarlo como Dios, como un Dios, y clamar al nombre de Dios en vano en esa manera. Ellos ofendieron a Dios a lo máximo, no dando lugar a que Dios les perdonara. No había ninguna posibilidad, ninguna base para el perdón de Dios, y Dios no podía venir a decir nada. Lo que podría hacer es traerlos, desbaratarlos a todos ahí en el desierto. Entonces, ¿qué? Entonces había necesidad de tal medianero.
Y Moisés era el que estaba allí. Muy bien. Moisés estaba allí. Y quisiera decirles esto a todos ustedes, especialmente a los jóvenes. Servir al Señor no es solamente algo de un servicio, de una obra, de cierta manera, de cierto modo. Servir al Señor es por completo algo de una cosa personal, es algo personal. Deben ser cierta clase de personas sirviendo a Dios. De otro modo, debo decirles esto: quizás sean un buen obrero cristiano, pero no pueden ser aquel que toque el corazón de Dios. ¿Ven? Aquí está un hombre que fue usado mucho por Dios. Dios lo usó. Lo sabemos esto, ¿verdad? Y creo que en este libro de Éxodo hay tal relato en particular concerniente a Moisés todo el tiempo. Leímos y aún estudiamos a través de los primeros capítulos concerniente a Moisés desde su nacimiento. El relato nos da los detalles de cómo Moisés fue criado y cómo Moisés fue entrenado por Dios, ¿verdad? Fue criado por 40 años y entrenado por Dios también por otros 40 años. Y luego, a la edad de 80, Dios vino a escogerlo para usarlo. Y le usó. Bien. Cuando Dios vino a escogerlo, le dio una visión de una zarza ardiendo. El fuego estaba ardiendo, pero la zarza no se quemaba. Y eso fue una visión clara para mostrar a Moisés: tú eres simplemente una zarza. Ya cubrimos este punto. Y te voy a usar, pero no te voy a quemar. Voy a usarte, pero no te voy a consumir. No voy a usar lo que tienes, pero voy a quemar en ti por lo que yo soy. Eso fue muy bueno, pero tienen que ver que fue suficientemente bueno, pero tienen que darse cuenta que para entonces, a la edad de 80, que Moisés fue llamado y escogido por Dios, no había intimidad entre Moisés y Dios. Yo diría que Moisés era nuevo para Dios. Y aún más, Moisés también era muy nuevo para Moisés. Dios era muy nuevo para Moisés. El jefe era muy nuevo para el empleado. Y el jefe vino a hablarle al empleado: y te voy a usar. Vas a coger este trabajo. Por fin, Moisés fue convencido de coger ese trabajo. No mucho. Y tienen que darse cuenta que desde ese día, en Éxodo 3 hasta aquí, en Éxodo 32, no eran más de 2 años. En esos 2 años, en este periodo, quizás menos de 2 años, ambos se enamoraron. Dios y Moisés se enamoraron. ¿Ven?
Quisiera comprobar con ustedes. Más vale que le pregunte al hermano John Ingalls. Creo que él es un experto. Hermano Juan, nos diría cuántas veces en 40 días Moisés se quedó con Dios en el monte. Cuando menos se de 2 veces. No 3 veces, creo dice. Bueno, digamos que son 2 veces. Bien. Hasta aquí, hasta el 32, solo una vez, 40 días gastados, ¿verdad? Empleados con Dios, con Moisés. Consideren. Sí. Fue un relato muy largo de Dios, de Éxodo 25 a Éxodo 30. Solo como 6 capítulos. ¿Cómo podían estos 6 capítulos ocupar a Dios por 40 días? ¿Qué estaban haciendo allí? No por nada. Había una excusa para los pueblos de Israel de hacer el becerro, porque ustedes se quedaron juntos mucho tiempo, demasiado tiempo. Ni Moisés ni Dios, ni ustedes, si les importamos. Los dos se olvidaron de nosotros, ¿verdad? Y nos dejaron. A la falda del monte por 40 días. No sabíamos qué pasó. Y tú, Jehová, y tú, Moisés, son 2 partidos que nos sacaron de Egipto y nos trajeron hasta aquí, y de repente no pudimos ver a Dios, ni pudimos tampoco ver a Moisés. ¿Y qué les pasó a estos 2 individuos? Así tenemos que hacer algo por sí mismos. Por supuesto, Dios me dio de una oportunidad, ni tampoco Moisés, a los hijos de Israel, especialmente a Aarón, de que pidieran que fuera ninguna excusa. Sí. De seguro Aarón tendría muchas excusas, y muchos ancianos del pueblo de Israel podrían decir lo mismo. No nos culpen. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Qué pasó? Jehová, ¿dónde estabas? Moisés, ¿y tú dónde estabas? Ustedes se quedaron juntos demasiado tiempo, ¿verdad? ¿Tú, Jehová, te vas a casar con Moisés o nosotros? ¿Por qué te quedas con el medianero por tanto tiempo y te olvidas de mí? Reclama la dama. Es muy interesante. Les digo lo que pasó allí. Se enamoraron. Dios y Moisés se enamoraron. Se quedaron por 40 días, casi sin final. Fue un tiempo feliz para esos 2 partidos, pero fue una prueba para el tercer partido, la tercera parte. Mucha prueba para el pueblo de Israel. ¿Saben qué? La próxima vez Dios le pidió a Moisés que fuera otra vez al monte también por 40 días. Les gustaba quedarse juntos. Nomás les gustaba quedarse juntos. No me pregunten por qué. Cuando ustedes se citan, hacen una cita, se quieren quedar juntos. Yo no les puedo preguntar por qué. Les gusta, ¿verdad? Si ustedes leen el relato concerniente a la persona de Moisés en este libro, pueden ver que el relato está más en detalle.
más detallado. El relato concerniente a la persona de Moisés en Éxodo está más detallado. Pero antes de esta ocasión, antes de los primeros 40 días, el relato referente a Moisés no estaba tan lleno de intimidad entre él y Dios. Ahora, en este instante, en este momento, ocasión de que hicieron el becerro, y mientras que Dios le dio a Moisés las 2 tablas, y le dijo Dios a Moisés, ve a ver lo que ha sucedido. Esa era una plática muy íntima, ¿verdad? La intimidad empezó de parte de Dios. Y luego, después de que Moisés descendió y arrojó las tablas, y hizo polvo el becerro, y hizo que el pueblo bebiera el del becerro, y luego el grupo de los vencedores que matara a los idólatras. Después de que hizo todo esto, sabía que estaba en el corazón de Dios. Sabía que Dios no iba a abandonar a Israel, no lo iba a dejar, pero Dios necesitaba una salida. Y Moisés sabía, les digo, si ustedes leen cuidadosamente, Moisés tenía la certeza que podía hacer el trato. Podría hacerlo. Esa fue una ofensa inexcusable, pero Moisés tenía la certeza de que él podía aplacar la situación. Le dijo a Israel, ustedes han cometido un gran pecado, han hecho un gran pecado, ¿verdad? Un pecado tan grande, a tal grado, que no pueden ser perdonados. Es por completo inexcusable, pero voy a hacer una propiciación para ustedes. Él nos dijo, déjenme probar para ver si lo hago. No sé si lo puede hacer o no, pero le dijo al pueblo, voy a iré a hacer una propiciación para ustedes. Y tenía la seguridad, porque sabía la salida. Sabía que estaba en el corazón de Dios. Estaba ahí quedándose con Dios por 40 días. Hagamos de cuenta que yo soy Moisés. Y ustedes, el joven interesado con esta mujer, y yo me quedo con ustedes por 40 días, y en esos 40 días voy a conocer cada rinconcito de tu corazón, y hace esto, así que algo entonces sucede, pero yo sé lo que está en tu corazón, y sabía que este trato no podría romperse. Y se hizo un trato duro, muy enigmático, pero yo tenía la certeza de que esto no podría romperse. Yo conozco tu corazón, yo sé la manera, yo tengo la salida. Yo voy a ti y conozco la manera como hacer un trato contigo. Porque quiero ilustrarles esto tanto. Nosotros, los que servimos a Dios, siempre necesitamos saber qué está en el corazón de Dios. ¿Qué está en el corazón de Dios?
Bien, los cristianos hoy enfatizan mucho que tenemos que tomar la palabra de Dios. Y ahora, si solo Moisés toma la palabra de Dios, todo el trato estaría terminado, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés, este pueblo solo están buenos para yo raerlos. Y esa era la palabra de Dios. Pero era eso en el corazón de Dios. La palabra era una cosa, pero el corazón es otra. Y yo sé que tú, joven, yo sé que está en tu corazón para con esa muchacha. Ustedes dicen que tú la vas a dejar, que la vas a aplastarla. Pero en realidad, en tu corazón hay algo más. Entonces, como el medianero, yo sé lo que está en tu corazón. Escucha. Ahora puedes ver que Moisés vino a Dios. Él no oró, como hacemos nosotros. No dijo, Señor, gracias, Señor, estás lleno de misericordia. Él no dijo esta clase de oración religiosa. Dijo, oh, este pueblo ha cometido un gran pecado. Así como un amigo íntimo hablándole a su amigo. Vamos a regresar a este punto. Especialmente ustedes, jóvenes. No digan que conocen las verdades de la iglesia, que conocen la economía de Dios y que saben del terreno de la iglesia. Si solo esto, solo son un hombre de verdad, no son un hombre conforme al corazón de Dios. Todos tenemos que aprender a conocer el corazón de Dios, especialmente los ancianos. Por supuesto que no es tan fácil, no tan fácil. Los ancianos deben aprender a ser personas conformes al corazón de Dios. Necesitamos saber esto. Ahora, aquí está un hombre que no solo está bien en todos sus hechos, sino que es uno conforme al corazón de Dios. Este es uno que sabe lo que está en el corazón de Dios. Esa cosa tan grande, ¿cómo arreglarla? ¿Cómo a encontrar una salida? Esto no fue un gran crucigrama para Dios, sino también para Moisés. Moisés quizás se dijo, bueno, oye tu hombre, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué has estado haciendo? Quizá se vuelva solo una gran broma para Faraón y todos los egipcios. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Entonces, ven, la Biblia no nos dice que lo considerara por 3 noches y que ayunara y llorara para buscar la dirección del Señor. ¿Regresaré al Señor o no? No hay tal relato. Inmediatamente después de que trató con aquellos idólatras, les dijo a los hijos de Israel, han cometido un gran pecado. Ahora,
voy a hacer una propiciación para ustedes con Dios. Estaba seguro porque cada partecita de la situación estaba claro en su entendimiento, estaba claro del pueblo de Israel, estaba más claro sobre Dios porque se quedó con Dios por 40 días. ¿Pueden creer ustedes que en esos 40 días Dios dejó ahí a Moisés solo? Quizás le estuvo con él media hora al día y llegaba con Moisés, y bueno, Moisés, ahora aquí está el diseño del arca, y en otro día aquí está el diseño del candelero, y otro día aquí está el diseño del altar del incienso y demás. No creo que así fue. Más bien creo que los dos tuvieron muchas pláticas. Lean esos 6 capítulos, ¿verdad? Desde el 25 al 30. ¿Cómo pueden esos 6 capítulos ocuparlos? Por 40 días. ¿Qué estaban haciendo allí? ¿Verdad? No hay duda de que había algo. Así que este hombre, Moisés, sabía, conocía la verdadera situación y tenía la certeza de que él podía apaciguar, que podía aplacar la situación, podía pasarla. Ahora, la Biblia dice que aquí en esta juntura Dios le consideraba un compañero. Empleamos un tiempo para ver esta palabra en hebreo. Esta palabra de compañero es una palabra diferente para amigo, que fue usada con Abraham. En el Antiguo Testamento hay 2 versículos, una en Primera de Crónicas y otra en Isaías. Ambas nos dicen que Dios consideró a Abraham su amigo. Y en Santiago, el apóstol, también se refiere a este punto. Abraham no solo fue justificado por Dios, sino también llamado su amigo de Dios. Fue un amigo. Esa palabra en hebreo va hasta ahí nada más. Un amigo. Uno amado. Uno en afecto. Un amigo, simplemente. Saben, cuando ustedes se citan, están en el proceso. ¿En qué proceso? En el proceso de primero de amistad, ¿verdad? Y luego de la amistad siguen adelante al compañerismo, a ser su compañero, y después se casan. Y después que se casan, ya no le llamas a aquel compañero un amigo, ¿verdad? Antes de casarse, bueno, es su amigo, esa es mi amiga, ese es mi amigo, ¿verdad? Es mi novio. Pero después del matrimonio, ¿le llamas a tu esposa tu amiga? ¿Y le llamas a tu esposo el novio? No, eso es terrible. Ese es tu compañero. Tu compañero. ¿Verdad? Esta palabra implica la connotación de amistad, de la amistad, no hay duda, pero va más allá, va mucho más allá. ¿A dónde? A una clase de asociación. Un compañero aquí, en realidad, aún Strong tiene un diccionario detrás de su concordancia y les da la interpretación y dice, y la primera palabra que usó para esta palabra en hebrea es un asociado. Un compañero es un asociado. ¿Saben? En cualquier asociación hay un interés común.
una interpretación común. Yo no creo que entre Abraham y Dios no hubiera ningún interés común, negocio, pero no era algo tan definido. Eran buenos amigos, pero no había ninguna forma corporativa, ninguna asociación ahí. Pero aquí con Moisés y Dios es muy diferente. Les digo, estos dos partidos son dos socios en una gran empresa. Están envueltos en la misma clase de negocio. Están llevando a cabo la misma clase de carrera. No solo son amigos, son asociados, son socios, son compañeros. Allí, en Génesis, especialmente Génesis 18, la forma que Dios se comportó con Abraham y Abraham se comportó con Dios, eso fue solo una amistad. Dios llegó con Abraham a visitarle y Abraham le dio la bienvenida, ¿verdad? Y le sirvió a Dios una buena comida, más bien una buena fiesta. Y luego Dios se quedó allí, no se fue luego. Aún Dios salió de la tienda y de Abraham y no se fue luego. Se quedó allí mientras Dios se permanecía por ahí. Dios dijo algo. Este es mi amigo. ¿Cómo voy a evitar de que mi amigo sepa que tengo que compartir de lo que está en mi corazón a mi querido amigo? Así que le dijo a Abraham que iba a destruir a Sodoma. Esa clase de exposición fue con la intención de que Abraham recordara de Lot. En realidad, la intención de Dios para exponerle lo que estaba en su corazón fue para cargarle a Abraham para que orara por Lot, porque la intención de Dios era de salvar a Lot, pero de acuerdo con el principio al principio de Dios, sin ningún intercesor que interceda por tal aquel que va a ser salvo, Dios no puede hacer nada. Dios necesita un medianero siempre, pero esto fue siempre. Esto sucedió entre dos amigos íntimos. A veces yo soy tu amigo íntimo y tú eres mi amigo íntimo, pero pues no me gusta decirte claramente, pero te hablo en una manera, bueno, que te doy un indicio para que tú adivines. Dios habló con Abraham. Bueno, en el estudio de Génesis vimos eso, ¿verdad? No diciéndole ninguna palabra de Lot, pero Abraham se dio cuenta lo que estaba en el corazón de su amigo Jehová. Así que Abraham oró por Lot, pero en su intercesión tampoco mencionó el nombre de Lot. Oró en una forma muy secreta. Bueno, ¿han leído de esa oración? Por fin, Dios contestó la oración de Abraham de hacer que de salvar a Lot. Pero en realidad, ambos partidos en estos dos amigos tenían la misma intención de hacer algo por Lot. Así que creo que fue basado en Génesis 18 de que Abraham fue considerado por Dios como su amigo. Lean eso.
Ya leyeron eso, ¿verdad? Pueden leerlo otra vez y pueden ver que eso fue una conversación amigable, una conversación entre dos amigos. Pero aquí, con Moisés, es algo más. No es solo una conversación entre dos amigos, es una conversación entre dos, ¿qué? Dos compañeros, dos socios. ¿Qué de nuestra corporación ahora? ¿Qué de nuestro negocio? ¿Qué de nuestra nuestro asunto? Podemos dejar a esas gentes así, pero no hablaron así. Ambos partidos fueron muy sabios, no como yo. Yo soy solo como un campesino. Pero Dios y Moisés eran sabios, maravillosos en su hablar, muy bueno, muy bueno. Primeramente, el otro partido le dijo al segundo partido, ve, han adorado un ídolo. Fue todo. El primer partido no le dijo nada más, dejándole el asunto al segundo partido. Ve y desciende y a ver qué puedes hacer. ¿Qué tal, hermano Dick? Creo que si el hermano Dick Taylor hubiera sido Jehová allí, hubiera dicho 1000 veces más de cosas que el partido de Jehová hizo. Le hubiera dicho a Howard, más vale que desciendas. Ve a moler el becerro y poner el polvo en el agua y haz que esos idólatras lo beban, y después de eso llama a los vencedores para que maten a los mayores de los dirigentes, y después de eso tienes que hablarles a gente a ver qué dicen, a ver qué sale, y que vengan al monte y a verme, y entonces vienes a hablar conmigo y a ver qué vamos a hacer. Creo que Dick, tú y yo hubiéramos hablado así, ¿verdad? Pero Dios no le dijo nada a Moisés, solo le dijo, mira, ve, desciende. Y se hicieron un becerro y adoraron ese ídolo. Fue todo. Dios no le dijo nada. Pero Moisés sabía lo que estaba en el corazón de Dios y hizo las cosas en cada partecita del muy agrado de Dios. No fue una cosa pequeña de arrojar las dos tablas que fueron grabadas por la mano de Dios. Aún eso no ofendió a Dios. Eso fue también de acuerdo al corazón de Dios. De acuerdo al corazón de Dios, esas tablas deberían de ser rotas. Él hizo todo en cada parte de acuerdo con lo que estaba allí en el corazón de Dios. Y después regresó con Dios. Habló en el camino, ¿verdad? Habló, le mostró el camino. Aquí tenemos el bosquejo. Tal hombre tan calificado fue hecho manifiesto por la gente idólatra, el pueblo idólatra. Nosotros que servimos a los santos en las iglesias, todos tenemos que aprender una lección. Nunca culpar en la situación. No digan, oh, todos los hermanos y hermanas aquí hacen problemas. Y es muy difícil para nosotros, los ancianos, poder seguir adelante. Es mejor que mejor ellos sean los ancianos, que prueben la amargura. Para el ser un anciano no es una cosa amarga, no una cosa dulce. Que prueben.
No debo decir que sé el corazón de Dios, pero sé el corazón de los ancianos. Conozco el corazón de los ancianos. En demasiados lugares he oído esta clase de hablar. Los ancianos dicen, bueno, vamos a renunciar, que otro venga a ser anciano para que pruebe la amargura. Bueno, hermanos, tenemos que saber cuánto ha sido tratado por el Señor, cuánto han aprendido del Señor. Esto siempre será hecho manifiesto por la gente idólatra. Aún los ancianos tienen buenos hermanas y hermanas todo el tiempo. Lo que son los ancianos nunca puede ser expuesto. Tal cosa que aconteció, ¿qué haría Moisés? Depende de qué clase de persona es él. ¿Ven? Era tal persona, él era tal persona, era tal persona. Manifestada por esa clase de situación maligna. Ahora, él hizo una propiciación o aplacó la cosa para el pueblo de dura servicio, o apaciguó. Yo les diría, no quiero hablar mucho en la forma humana. Hacer esto en esa clase de situación necesitábase de mucha paciencia. Si fueran Moisés, irían ustedes irían a aplacar a Dios para con este pueblo rebelde de dura servicio. Dirían, yo nunca lo haría. Es muy bueno que Dios los barriera. Se necesita mucha paciencia para hacer esta obra de apaciguamiento o propiciación. ¿Verdad? Bien. Luego, él fue un aplacador, fue un propiciador. ¿Por su qué? Perdón, hermano. ¿Cómo hizo? Bueno, primero aquí, ¿cómo oró? Oró en una forma íntima. Dice, este pueblo ha pecado, ha hecho un gran pecado. Él usó aquí una expresión neutral. No dijo, Señor, este es tu pueblo, ni dijo tampoco mi pueblo. En esta ocasión, estos dos compañeros estaban culpando a otros. Dios les dijo, el pueblo que tú sacaste de Egipto, y Dios le dijo a Moisés, y Moisés le dijo a Dios, ese no es mi pueblo, es tu pueblo. Pero aquí ven, esta es la forma de un mediador. Usa una expresión neutral. Este pueblo, no dijo ni tu pueblo ni mi pueblo, dijo este pueblo. Este pueblo ha cometido un gran pecado y se han hecho un Dios de oro. No hay duda, no hay duda. Hicieron esto, todos lo sabían. Como no fue y me dijo, mira cómo mataron 3,000.
y les hice el becerro en polvo y que lo bebieran. No le fue a hacer este reporte a Dios. Sí, solo le dijo a Dios. No le dijo. No es una clase de dicho. Esta es una clase de ¿qué? De conversación amigable. Oh, este pueblo. Ha cometido un gran pecado y se hicieron un dios de oro. Hicieron dioses de oro. Luego, escuchen. Y ahora, si tú perdonas, que perdones ahora tu pecado, dice aquí, tu pecado. ¿Qué hizo? Lo mismo. Esta fue su sabiduría. Ahora, si perdonas tu pecado, si yo fuera Moisés, entonces todo va a estar bien. Si yo fuera Moisés diría, todo está bien. Pero Moisés no dijo eso. Moisés dejó esto abierto. Si les perdonas. Nuestra traducción usa perdón, no sé dónde está. Si les perdonas su pecado, yo no digo, tú dices, te lo dejo a ti. Se lo dejo a ti, yo no digo nada. Algunas veces, cuando haces un trato con tu esposa o tu esposo, tienes que aprender esto. Si hacen eso, no lo digas por completo, no lo digas tan claro. Moisés se dio cuenta que él no era el Señor. Él no era el Señor. El Señor era el Señor. Si tú les perdonas su pecado, entonces tú, bueno, pues esto o lo otro. Pero si no, yo diría, si no, ráeme ahora. Yo diría esto. Ráeme esto. Ráeme ahora de tu libro que te has escrito. Bórrame, yo diría esto. De acuerdo a mi destino, digo esto, pero el destino de ellos, pues tú lo sabes, te lo dejo aquí. Déjenme comprobar ustedes. ¿Creen que esto es una clase de oración? Esto no es una oración. Él oró por sí mismo. Esa sí es una oración. Ráeme, te pido. Oro por esto, pero lo que dijo para Israel, eso no era una oración. ¿Qué fue eso? Eso fue una manera sabia de apaciguar la situación. Y luego, por supuesto, no tengo que leer todos los versículos. Si los leen, que es muy interesante. Después de tal conversación, la cual fue muy íntima, hecha por Moisés conforme al corazón de Dios. ¿Saben qué? Les digo, exteriormente Dios todavía estaba muy testaduro, no iba a ceder exteriormente, pero interiormente ya había cedido. Dios se sintió contento de que tú tenías tal compañero tan íntimo para él y que conoce mi corazón, dice. Esto es exactamente lo que yo quiero hacer. Quiero perdonarle a este pueblo. Aún quiero tenerles, que aún los quiero usar. Aún quiero guardarles, dejarlos. Pero yo no hubiera iniciado esta clase de hablar.
Aquí está mi compañero y él conoce mi corazón. Él inició este hablar. Escuchen. No quiero gastar mucho su tiempo, pero leamos. El versículo 32, ya lo leímos. El 33, y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Esto era una clase de ¿qué? De una expresión externa. Para, bueno, más o menos arreglar algo. Pero escuchen, este versículo, el siguiente versículo dice: ve pues, ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. Eso está bien. Ya les perdoné. Ve pues. Y esto indica que ya Dios perdonó, ya había perdonado a Dios. Y este mediador, Moisés, ya sabía también esto. Si perdona su pecado y luego bla bla bla. Ahora tú dices, ve, lleva al pueblo. No hay problema, ya está bien. Lleva a este pueblo al lugar del que yo te he dicho. Aquí mi ángel. En inglés ponen en mayúscula este ángel. Esto indica que esto es Cristo. El ángel en inglés está con mayúscula. Dice: irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Por una parte está bien, pero por otra parte ahí está el problema todavía. Yo voy a tratar con ellos. Bueno, esto es como un asunto de familia. El padre dice: bueno, está bien, que los hijos vayan, pero voy a castigarlos. Como quiera voy a tratar con ellos. ¿Ven el punto? Esto es como una clase de ¿qué? De plática íntima entre los dos socios. Necesitan leer el versículo 35. El versículo 1 del siguiente capítulo dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo. Y luego dice el versículo 2: y yo enviaré delante de ti el ángel, aquí dice, y echaré fuera todo el cananeo, y dice, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. ¿Ven? Esto quiere decir que la conversación entre los dos socios está hecho como un convenio allí. El primer partido, la primera parte conviene de perdonar a la otra parte, pero todavía sigue insistiendo de tratar con ese pueblo, ¿verdad? Pero cuando Moisés oyó esta palabra que dijo Dios: yo no iré contigo. Lo más que voy a hacer es enviar mi ángel contigo, pero yo no voy contigo. Moisés oyó esto y el pueblo de Israel también oyó esto y sabían que esta no era una palabra placentera. ¿Ven? Y aquí en uno de los versículos dice que era una palabra mala. Malas noticias, no buenas noticias. Así que el pueblo de Israel se quitó sus atavíos y
Dios le dijo a Moisés, más vale que le digas al pueblo que se quiten sus atavíos para que yo sepa lo que voy a hacer con ellos. Les doy las referencias de Génesis 25. Cuando Jacob regresó a la tierra de su padre, se le fue dicho que fuera a Betel. Ve a Betel, a adorar a Dios, y le dijo a sus pueblos, a su gente, de que se quitara todos sus atavíos, de que se limpiaran. Como ya mencionamos en el mensaje pasado, esta clase de atavíos o adornos es el embellecimiento propio, es el estado primitivo de la idolatría. El ídolo salió de este embellecimiento propio, el oro del cual fue hecho el becerro, fue el oro para su propio embellecimiento. Y aún fueron tratados con esto hasta aquí este tiempo, hasta la matanza de los 3,000. Israel todavía estaba usando sus atavíos, sus adornos. No solo las mujeres, sino también en los hombres en tiempo antiguo. Pero cuando oyeron estas malas noticias, malas palabras, espontáneamente se quitaron sus adornos. Para entonces, ellos ¿de qué? Deberían usar saco de ceniza y echarse el polvo sobre sus cabezas. Y esta clase de cosas sucedía en el Antiguo Testamento algunas veces para expresar un verdadero arrepentimiento de un corazón quebrantado, y debían tener ese corazón quebrantado de ponerse saco y ceniza y ponerse las cenizas de arrepentimiento, pero no hicieron esto. En vez de eso, como que aún tenían sus adornos. Cuando oyeron esta palabra mala, se empezaron a dar cuenta de que no fue una cosa pequeña y se quitaron sus adornos. Ahora pueden ver que todas estas cosas que sucedió mediante que ese mediador tan experimentado, y este mediador aplacó al partido de parte de Dios y también hizo que algo sucediera del lado del partido del pueblo. ¿Ven esto? Todo esto fue el resultado de su obra apaciguadora. Él apaciguó a Dios para con el pueblo y ocasionó al pueblo que se arrepentiera y que se quitara sus adornos, y que significa el arrepentimiento. ¿Ven? Que se arrepintieran y lo hicieron. Así que hubo un triunfo allí en ese aplacamiento. Y aquí dice, de esa ocasión en adelante, el pueblo de Israel se quitaron sus adornos, sus atavíos, y dejaron el embellecimiento propio. Ahora, esto parece muy bien, ¿verdad? Pero escuchen esto. Moisés era una persona experimentada o de experiencia. Él sabía que estaba bien, sí, pero Dios, de acuerdo a su santidad, conforme a su santidad, no se quedaba mucho con este pueblo. Así que Moisés tomó su tienda y la sacó del campamento, y su tienda estaba entre el campamento, ¿verdad? Pero después que apaciguó la situación, tomó su tienda y la sacó del campamento y la levantó
fuera del campamento. ¿Por qué? Porque él sabía, conocía el corazón de Dios, que no se quedaría allí, en esa clase de situación, con ese pueblo idólatra. Así que se fue, y su acción fue también conforme al corazón de Dios. Saben, un versículo en Hebreos 13 que dice que el Señor Jesús fue crucificado no dentro de la ciudad, sino fuera de la ciudad de Jerusalén. Eso indica que el pueblo de Dios rechazó a Dios. El mismo Jesús crucificado por ellos fue el enviado de Dios, era el Hijo de Dios, pero el pueblo de Israel le rechazó. Y fue crucificado fuera de la ciudad. Así que el siguiente versículo, después del 13 de Hebreos, también dice ir fuera del campamento. Para él, hacia el Cristo rechazado fuera de la ciudad, o sea, rechazado fuera del campamento. Allí Pablo en realidad estaba citando lo que está aquí, lo que sucedió aquí, después de que la situación de idólatra que estaba allí. Moisés conocía el corazón de Dios y no se quedó en aquella situación, y dejó la situación y cambió su tienda fuera de aquella situación. Y esta tienda que sacó del campamento fue la tienda de Dios. Esto no era el tabernáculo, como dice aquí en el español, hermanos. Sino que esta tienda de Moisés se convirtió en la tienda de reunión. Reuniéndose entre Dios y su pueblo. Así que cuando Moisés, cada vez que entraba en la tienda fuera del campamento, la columna de nube, que era la gloria de Dios, descendía exactamente a la puerta de la tienda. Eso quiere decir que Dios se aparecía. La gloria de Dios era vista allí, por una parte, y por otra, cuando Moisés entraba en la tienda y la columna de nube descendía, Dios hablaba con Moisés. Y luego todo el pueblo que buscaba a Dios iba hacia aquella tienda. En su campamento no podían tener a Dios. Para tener a Dios tenían que ir a la tienda de Moisés. La tienda de Moisés, donde Moisés estaba, allí estaba Dios. Ahí estaba. Y esto era un tipo. En el siglo pasado, los maestros de los hermanos escribieron mucho de este punto. Eso fue un punto en sus escritos. Y nos mencionaron que el cristianismo de hoy es por completo un campamento. Un campamento. Convirtiéndose, haciéndose idólatra. Es un campamento idólatra. Entonces, el Señor no se queda allí. El Señor salió de ellos. Y los maestros de los hermanos enfatizaron mucho esto. Cualquiera, pues, que busque al Señor, que salga del campamento hacia Él. ¿Hacia quién? Hacia aquel que fue rechazado por el pueblo idólatra. El rechazado por el cristianismo idólatra.
y debemos dejar este campamento idólatra e ir hacia el rechazado. Y esto es nuestro camino estrecho. Muy bueno es esto. Solo quisiera terminar Éxodo antes de ir a Texas el mes que viene. De otra manera tuviera otro mensaje separado en esto, pero creo que a través de los años se van a dar cuenta que lo que he hablado, ¿estamos todavía dentro del campamento? No. ¿O estamos fuera del campamento? Amén. Pero tengan cuidado. Estamos fuera del campamento, pero si tenemos aquí afuera la idolatría, nos volvemos el campamento. Bien. Moisés fue un experto. Hizo las cosas completamente de acuerdo al corazón de Dios. Aplacó la situación de acuerdo con el corazón de Dios y movió la tienda de fuera del campamento de acuerdo al corazón de Dios, y ahora tiene la base de tratar con Dios. ¿Ven esto? Es muy experimentado, tiene la base. Ahora tiene la base para tratar. ¿Para tratar qué? Por la presencia de Dios. Dice, bueno, desde el primer día tú me dijiste que conoces mi nombre y que he encontrado favor a tus ojos, pero nunca me dijiste quién iría con nosotros. ¿Quién iría con nosotros? Ven, otra vez, no dice una palabra clara aquí, solo habla así, y Dios la entendió. Y Dios le dijo, bien, yo iré contigo. Pues, consiguió el trato, voy a ir contigo. Y también Moisés le habló en esta manera a Dios. Tú nunca nos dijiste quién iría con nosotros, así que no sabemos el camino. Si leen esta porción pueden ver, número 1, la gloria de Dios es la presencia de Dios. Número 2, la presencia de Dios es el camino de Dios. Si tienes la presencia de Dios, tienes el camino de Dios. La presencia de Dios es tu guía, tu mapa. Como con Abraham, Dios nunca le dijo a Abraham a dónde fuera o cómo ir, ¿verdad? Porque la presencia de Dios era la guía para con él. Ahora, esto es exactamente lo que Moisés quería. Moisés quería la presencia de Dios. Moisés quería la gloria de Dios. ¿Ven? Antes de esta sección, Dios fue apaciguado, aplacado. Pero Dios hizo claro de que Él no iba a ir con ellos. ¿Verdad? Fue apaciguado, pero no iba a ir con ellos. Pero Moisés no estaba satisfecho con ese término. Entonces aquí, después de todo ese terreno ganado por Moisés, así como tú agarras un pie y tienes que dar el otro. Así es que Moisés ahora está dando otro paso. Tienes que decirme, Jehová, ¿quién va con nosotros? Entonces tenemos el camino. El Señor fue forzado a decirle, iré contigo. Ahora contesto lo que quieres. Sé que tú quieres que yo vaya. Bien, voy a ir contigo. Moisés fue experimentado. No estaba todo satisfecho y le dice, muéstrame tu gloria. Tú vas a ir conmigo, muy bien. Pero ya tengo 1, ya tengo 2, ya tengo 3, tantos, pero tengo que tener otro.
Y eso es, muéstrame tu gloria. Este negociador es verdaderamente algo y de veras sabe cómo negociar. ¿Saben qué? Esa es la manera apropiada de orar. Espero que muchos de nosotros podamos aprender a orar así. Esa es la mejor manera de orar. No es una oración religiosa, es una clase de ¿qué? De oración en conversación. Y luego Dios dijo, puedo hacer todo. Puedo mostrarte mi bondad. Puedo mostrarte mi misericordia, mi favor. Puedo mostrarte mi compasión y te puedo declarar mi nombre. ¿Has visto todas estas cosas? Vaya, mi nombre, mi compasión, mi misericordia. Pero una cosa no puedo hacer. Lo que quieras te voy a dar, pero una sola cosa no lo voy a hacer, no lo puedo hacer. No te puedo mostrarte mi rostro. ¿Por qué? Porque si ves mi rostro, morirás. Por causa tuya, por bien tuyo, no te dejaré ver mi rostro. Esa cosa no voy a hacer. Bien. Me voy a mostrar contigo, pero te voy a meter en la hendidura de la roca. Tienes que esconderte allí, en la hendidura de la roca. Por supuesto que podemos saber un poquito que no hay duda de que esto indica que solo podemos ver a Dios en Cristo, en la roca herida, en la roca imperecedera herida por nosotros. En ese Cristo crucificado podemos ver a Dios. Bien, ¿qué significa esto? Debo decirles la verdad, aún hasta esta noche no lo sé, no sé mucho, solo sé un poquito en una forma general. No podemos nosotros ver a Dios, solo podemos ver a Dios hasta cierto grado en el Cristo herido. Y aquí dice que, no puedes ver mi rostro, solo puedes ver mi espalda, mis espaldas, no puedes ver mi rostro. Eso es todo. Creo que este hombre Moisés ha tratado hasta el fondo, ha conseguido todo. Ahora, tenemos aquí algunos problemas teológicos en esta porción de la palabra. No crean que voy a darles alguna solución. No hay solución. Número 1. Dios dice, mi ángel irá, y mi ángel no hay duda que se refiere a Cristo. En Cristo y Dios es Dios mismo. Si tan solo que Cristo va, bueno, pues Dios va. Entonces, ¿por qué Dios dijo, mi ángel irá, pero yo no iré? Por fin, después de trato más posterior, Dios dice, bueno, mi presencia irá contigo. Ahora dos cosas, mi ángel irá y mi presencia irá. Mi ángel se refiere a Cristo y mi presencia se refiere a ¿qué? La palabra en hebreo para presencia quiere decir rostro. Mi rostro irá. Bien, un problema. No hay solución. Y otro problema. Por una parte dice Dios, no puedes ver mi rostro, pero por otra parte dice que habló con Moisés cara a cara. ¿Qué es esto?
Esto es esto. El tercer problema es este. No puedes ver mi rostro. Pero si leen esta porción pueden ver que el rostro de Dios en realidad es la gloria. La gloria es la presencia de Dios y la presencia de Dios es el rostro de Dios. Ahora, ¿cómo puede terminar esto? No tengo ninguna solución, pero tengo una. Tratando de resolver todos los problemas. La solución es esta. Nuestro entendimiento es muy limitado referente a lo que Dios es. Es muy limitado. En un sentido, podemos hablarle a Dios cara a cara, en un sentido, pero en otro sentido, nunca podemos ver el rostro de Dios. ¿Me entiendes? Estos dos no se contradicen, no se contradicen. Es un algo de grado, es un grado de extensión. El ángel de Dios va, y eso era que Dios iba. Hasta cierto grado, hasta ese grado. Pero cuando va la gloria de Dios, el grado es mayor. Si leen ustedes Éxodo 14, pueden ver que el ángel de Dios es una cosa, la columna de nube es otra. Dos cosas estaban allí, ¿ven? El ángel de Dios, ¿verdad? Guiando en el camino, y la columna también estaba allí, guiando el camino. Dos cosas. Quizás tengan a uno, pero no al otro. Es mejor tener a ambos. Hoy es lo mismo. Déjenme comprobar con ustedes. Aún en aquella ocasión, Moisés puso su tienda fuera del campamento y la gloria de Dios estaba en la tienda de Moisés, no estaba dentro del campamento. Eso quiere decir que la presencia de Dios no estaba dentro del campamento. La presencia de Dios estaba a la puerta de la tienda de Moisés. Pero no podríamos decir que Dios, que no estaba por completo en ninguna forma en el campamento, dentro. No podemos decir eso, ¿verdad? De la misma manera, hoy podemos decir que la gloria de Dios no está ya en el cristianismo idólatra. Esto no quiere decir que Dios no esté en absoluto ahí. ¿Me pueden entender? Solo les digo hasta aquí. Esto nos enseña una lección seria de que debemos conocer el corazón de Dios. Y debemos ser una persona conforme al corazón de Dios. Y entonces tenemos la presencia de Dios al máximo, como Moisés. Moisés tenía la presencia de Dios al máximo. Pueden ver el relato de estos dos capítulos 32 y 33. Moisés tenía la presencia de Dios, consiguió la presencia de Dios al máximo.
a lo más, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel tuvieron la presencia de Dios, pero lo más poquito, muy poquito. Porque estaban muy lejos del corazón de Dios. Y Moisés fue una persona que tenía el corazón de Dios, fue una persona conforme al corazón de Dios, entonces tuvo la presencia de Dios al máximo. Lo que Dios hizo por él, y Dios mismo, lo mismo es hoy. Todos tenemos que aprender esta lección. Solo esta clase de persona como Moisés puede ser un compañero de Dios y puedes estar en un interés común con Dios y puede ser usado por Dios para llevar a cabo su carrera, su negocio y todo su asunto. Hasta aquí les digo. Ahora tenemos aún de 15 a 20 minutos para que ustedes todos compartan algo. Quiero oír más y más testimonios referente a este punto.